Hola hermanos, es un placer para mí compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Una vez más el Señor nos tiene acá en este momento, un momento de inspiración, un momento donde espero que la palabra de Dios toque tu corazón, toque todo mi ser, también toque el ser de cada uno de nosotros. Le pedimos al Señor que venga y que mande su Santo y Divino Espíritu para que nos enseñe a entender la Sagrada Escritura como se las enseñó a los discípulos. El tema de esta reflexión, el tema que voy a compartir con ustedes, hermanos, se va a llamar verdaderos testigos de Cristo. Y para ser un verdadero testigo de Cristo tenemos que haber estado en la escena, teníamos que haber estado allí en el momento, en el lugar de los hechos, para poder testimoniar de primera mano, de primer grado, y para poder defenderlo como lo hicieron los apóstoles con sus propias vidas. Así que hoy el Señor nos trae a cada uno de nosotros, nos inspira, nos llena y espero que a ti también, hermano. Le pido al Señor que envíe su Santo Divino Espíritu a tu corazón, a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor el que nos dé ese regalo de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te pido envíes tu Santo y Divino Espíritu y enciendas el fuego de tu amor en el corazón de cada uno de nosotros, de los que van a escuchar esta predicación y de mi corazón para que seas tú. Te ruego, Señor, envíes a tu Espíritu y que pongas la sabiduría que tú tienes, Señor, en mis labios, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, para poder proclamar tu palabra con alegría, con el gozo con el que tú la has entregado a tus santos discípulos y apóstoles. Que seas tú siempre el centro de mi vida, que seas tú siempre, Señor, el que guía mis pasos. Hoy te pido, Señor, en especial por el corazón de cada uno de mis hermanos. Te ruego, si alguien que escuche esta predicación está enfermo, Señor, que tu mano poderosa descienda desde el cielo y por tus benditas llagas será sanado. Te ruego, Señor, que tu Espíritu, el fuego de tu amor, encienda en cada uno de nosotros esa hoguera, esa antorcha viva, para que seamos fieles testigos de tu palabra y que podamos llevar tu santo y divino mensaje. Te pido, Dios Padre Todopoderoso, que nos guíes por el sendero de la vida que eres tú y que seas tú siempre el que va delante de cada uno de nosotros. Amén. Hoy, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, los exhorto a que abramos la mente, el corazón de cada uno de nosotros y podamos ser testigos fieles de su palabra. ¿Cómo ser un verdadero discípulo de Cristo? Es caminando con Él y dejarse instruir por Él. Y esto nos lo dice el capítulo 1, versículo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles para que veamos de primera mano qué es lo que el Señor nos pide. Nos pide que seamos capaces de ser lo que Él nos pide. Y dice la palabra de Dios así: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra del Señor. Hermanos, ¿qué es lo que les pide a los apóstoles y qué nos pide a nosotros? De que seamos verdaderos testigos de Él, después de que recibamos el poder de lo alto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El poder del Espíritu Santo, la sabiduría y el amor de Dios en el Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar, entonces vamos a empezar a ser
esos fieles testigos de Jesucristo. ¿En dónde tenemos que empezar? Dice que en Judea, en Jerusalén primero. Jerusalén es tu casa, allí en el lugar pequeño, allí en el lugar donde están tus hijos, tu familia, donde nos encontramos cada uno de nosotros buscando que sea Dios el que obra en nuestras vidas. ¿Y dónde lo vamos a encontrar al Señor? El Señor siempre nos pide que seamos fieles y fervorosos, que seamos capaces de poder llegar y llenarnos y poder ser esos discípulos capaces de dar la vida como lo hicieron los apóstoles. La palabra testigo, el griego original, traduce que vamos a ser mártires. Un mártir es el que defiende con la vida la verdad. Y eso llegaron a ser los apóstoles. Hay que tener un encuentro cara a cara con el juez de vivos y muertos. Esto significa que hay una actividad viva y activa de Dios entre nosotros. Esa es la capacidad de conocer y de poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dejarnos instruir por el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que hacen los apóstoles? Acá lo vamos a ver en el capítulo 10, versículo 37 al 43. Ustedes lo pueden leer desde hasta el 46 ahí en su casa. Agarran la Biblia y tomen, primero soplen ese polvo, si no eres asiduo a la Sagrada Escritura, y cuando llegues a tu casa, agarra tu Biblia y hazle, sóplala y para que el polvo que ha acumulado se vaya. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 37 de la siguiente manera: ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo esto, de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con él. Después de que resucitó de entre los muertos, Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es hermoso como Pedro nos viene a contar, nos viene a preparar un terreno. Aquí Pedro en este momento se encuentra en la casa del centurión romano. Dice, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de Cristo, los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues, les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Palabra de Dios. En otras lenguas. ¿Qué
¿Qué es lo que el Espíritu Santo da? El Espíritu Santo nos da a los cobardes, a esos miedosos, a esos apóstoles que tenían miedo cuando Jesucristo camina sobre las aguas, cuando Cristo va caminando con ellos sobre las aguas, hacia ellos, hacia la barca, y dice: no, muchachos, no tengan miedo, soy yo. Así también el Señor te dice: muchachos, muchacha, joven, no importa la edad que tengas, no, el Señor va contigo. El Señor va preparándote poco a poco para que tengas el conocimiento de la Sagrada Escritura, para que tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí vas a ir creciendo poco a poco. Hay que tener un encuentro cara a cara con el juez de vivos y muertos. Dice Pedro que lo constituyó juez de vivos y muertos. Aquí se cumple lo que el Señor Jesús ya les había ordenado antes de que fuera de la resurrección, en los últimos días de que haya sido crucificado. En el capítulo 24, versículo 47-48 del Evangelio de San Lucas. Luego debe de proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Es maravilloso que tú seas testigo de la palabra de Dios, de que Dios ha hecho maravillas contigo, de que Dios fue capaz de sacarte de donde te encontrabas. Yo no sé dónde tú te encontrabas, yo no sé dónde tú te encuentras, pero tú tienes una oportunidad si todavía estás en el fango, si todavía no creces, eres servidor, eres buscador de la palabra de Dios y todo se te da. Pues todavía tienes oportunidad, estando vivo, tienes oportunidad de arrepentirte, de que tus pecados sean perdonados, de pedir perdón y pedirle ese crecimiento que necesitamos todos a Dios. Pero de ti depende y de mí depende tomar una decisión de que el Señor sea Dios en nuestra vida. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, le está dando unas instrucciones, le está entregando ese ministerio al cual Jesucristo nuestro Señor lo había invitado a él para que fuera testigo de la gran victoria de Jesucristo sobre este mundo, sobre el mal. Y ahora pues lo hace contándole a su discípulo Timoteo. Y le dice: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Si tú confías los mandamientos, tú guardas lo que te ha confiado el Señor te ha confiado una misión para que seas, porque eres bautizado, porque eres bautizada. El Señor pone una misión en ti para que seas ese profeta, sacerdote, rey, que seas sacerdote, profeta y rey, para que cumplas una de las misiones que tienes, para que lleves el mensaje que Dios ha querido confiarte como hijo de Dios. Como nosotros tenemos la obligación de reflejar a Cristo en nuestro rostro para aquellos que todavía no le conocen. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 al 9, le dice San Pablo, le sigue instruyendo y le dice: acuérdense que esta segunda carta es el testimonio de Pablo, que le está dejando todo lo que le está ordenando a Timoteo para que lo comparta, para que lo enseñe, para que instruya a los demás que van a seguir en este camino del Señor, en el apostolado de ser discípulos de Jesucristo. No te avergüences pues del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Al contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos,
sino gratuitamente y por iniciativa propia, esta llamada que nos ha concedido en Cristo Jesús desde la eternidad, desde lo más grande de Dios, desde la eternidad, desde lo infinito, desde el trono de Dios a cada uno de nosotros, a que seamos verdaderos testigos, de que llevemos este mensaje, que no tengamos miedo, de que no tengamos vergüenza de hablarle a otros, de que Dios es el centro de nuestra vida, el que le da sentido a nuestra vida, el que lleva el control de nosotros. Eso es lo hermoso que hace Jesús. Y esto es lo que está haciendo San Pablo con su discípulo. Encontramos en el Evangelio de San Marcos a una persona que Jesús no lo dejó que se fuera con él. Y es posible que alguien diga, bueno, pero ¿cómo que Jesús le dice que no se vaya con él? Sí, hubieron varios. En los Evangelios hubieron más de uno que Jesús no los dejó que se fueran con él. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? En el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 18 al 20, dice el Señor Jesús: cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Y el hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaron admirados. Hermano, todavía nosotros no somos capaces de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde nos ha rescatado, de dónde nos ha sacado, qué es lo que ha hecho. Este hombre, Jesús lo libera de esos demonios que tenía en él. No, en el Evangelio de Mateo y Lucas dice que había una legión, se llamaba legión, y que salieron muchos y no sé qué tantas cosas, porque este es el mismo endemoniado de Gerasa, es el mismo hombre que está allí, y por todo lo que Cristo había hecho. ¿Por qué en ese lugar a Cristo no lo recibe el pueblo? Le dicen que se vaya, pero Jesús venía por este hombre que tenía la necesidad. Y si tú tienes una necesidad, pues yo creo que el Señor también contigo puede. Si pudo conmigo, puede con todos, pudo con este hombre, también puede contigo ayudarte, puede echarte una mano. Y muchos de nosotros tenemos que ser esos testigos oculares de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que sigue haciendo en nuestra vida y lo que va a hacer en nuestra vida. En el Evangelio de San Juan encontramos a una mujer que tuvo un cara a cara con Jesús. Ella no estaba de acuerdo. Ella le dice a Jesús: bueno, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Y tiene un diálogo con Jesús. Y estaba como un poco rebelde, pero cuando Jesús la convence, a esta mujer es la primera que Jesús le dice: con el que estás hablando es el Mesías, con el que está hablando es el que ha de venir. Si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber a mí. Ese diálogo hermoso con ella. Yo no sé cómo hable contigo. El Señor se deleita con nosotros cuando lo tienes cara a cara en la Eucaristía, ahí en el Sagrario, ahí en la hora santa, ahí en la Santa Misa, cuando la consagración, cuando lo recibes y dices amén, que te dicen: este es el cuerpo de Cristo, y tú dices amén. Pero a muchos saliendo se nos olvida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Cada uno de nosotros es tener la capacidad que tuvo esta mujer. Capítulo, ahí en tu casa, léelo desde el capítulo 4 del 1 en adelante, y vas a encontrar esa maravillosa relación que Dios busca con cada uno de nosotros. Muchos de nosotros hacemos como esa samaritana, no es la única, ¿no? Que ponemos esos obstáculos, le queremos mentir a Dios.
Ella le dice a Jesús, no tengo marido. Jesús dice, si dices la verdad, con el que vives no es tu marido, pero has tenido 5. No, entonces y de ella dice, de verdaderamente este es un profeta, ¿no? Este verdaderamente es lo que me está diciendo. Y en el capítulo 39 al 42 ella sale corriendo a contarles esa verdad a todos los que están, a los samaritanos, y les dice de esta manera, que esto es lo que el testigo siempre quiere hacer. Y entonces vamos al capítulo 4, versículo 39 del Evangelio de San Juan, y vamos a encontrar nosotros este diálogo hermoso que tiene la samaritana, el capítulo 39 al 42. Y dice así: muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba, él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado, nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este momento el testigo siempre tiene que decir la verdad y la defiende. Siempre tiene que decir la verdad y la defiende. Y esto es lo maravilloso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Sí, con su vida, pero la defiende con su vida, pero necesita el Espíritu Santo. Él nos da la fuerza para hablar del Señor Jesús. Hay que tener un encuentro cara a cara con Él. Hay que dar ese testimonio, ese momento, esa realidad que nosotros necesitamos. Tener un conocimiento personal y seguro de que Cristo es el Hijo de Dios. En la oración, cómo conversamos con Dios, es hablar cara a cara con Dios, con amor con Dios, disponiéndose a escuchar su voz, en acción llevarla a la fe, a la vida diaria, comprometiéndose con la verdad y el amor en todo momento. En resumen, ser un testigo de Cristo es una llamada a vivir una vida de fe, profunda y coherente, comprometida y que se expresa en el amor y la defensa de la verdad de Dios, en el mundo incluso hasta llegar al martirio. Inspirados por el Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación nos da la gracia para ser testigos auténticos, fortaleciendo la fe, la esperanza, la caridad. Defensor de la fe, se compromete a extender y defender la fe con su vida, hablando y actuando en consecuencia y dar ejemplo de vida y que vive según el modelo de Cristo amado, guardando convenios, mostrando la bondad y la belleza y la verdad de Dios en cada aspecto de su vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, hasta llegar a ser mártir. Todo esto nos los pide el Señor. Puede llegar a ser un mártir como los padres que dieron su vida por Dios y su rebaño, siendo testigos hasta el fin. Comunicador de la verdad, sigue el llamado de comunicar la verdad como testigo de Cristo en el mundo. Esta es una de las reflexiones que nos daba el Papa Francisco en su pontificado. Estamos viviendo de la sangre derramada por la sangre de los mártires. Hace 90 años, el obispo Francisco Orozco de Jiménez de Guadalajara, México, les dijo a todos sus sacerdotes que estaban con él, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos de mucha tensión, y él les dijo, no les voy a pedir que se queden,
ni tampoco que se vayan. ¿Sí? Tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran. Entonces, muchos se quedaron con él y dieron su vida por la palabra de Dios, dieron su vida por Cristo. Esa sangre de los mártires es la que estás hablando por nosotros, por mí, por ti, que me escuchas, y por tu generación que viene en el futuro. Y eso es lo que tenemos, la alegría de que la sangre de los mártires es la que habla a cada uno de nosotros de que Dios es verdadero, de que Dios es verdad. El verdadero testigo recibe un poder de lo alto. Le viene y lo defiende porque actúa como las águilas, dice Isaías 40:31. Los que en él confían recuperan fuerzas y les crecen las alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse como los búfalos. Salmo 92:11. Es el que dice que tienes unas fuerzas, una capacidad, una fortaleza, como en el 40:41 de Isaías recibe las alas del águila. Y eso es lo que tenían los apóstoles después de recibir el poder de lo alto. Tienen la fortaleza, la capacidad incansable de los búfalos. El espíritu del testigo los eleva como las águilas. El testigo ocular, aquel discípulo que es el que toma la decisión para poder seguir convencido de que Dios es el que lo ha elegido, de que Dios es el que lo ha llamado, de que Dios es el que tiene la verdadera capacidad de dejarse llenar. Primer punto, vamos a ver 7 puntos de los apóstoles, acá de lo que hacían los apóstoles, y es lo que vamos a ver en cada uno de nosotros. Primer punto, el apóstol, el discípulo, este testigo espera y confía porque él es fiel en la fidelidad de Dios, en la capacidad que Dios le da, en todo lo que Dios le ha ofrecido. Entonces espera ahí y guarda ahí y se fortalece ahí, en la confianza que tiene en él. Número 2, no se rinde, aumenta su quietud, recibe las alas y una perfecta visión en el espíritu de la verdad. Le da el control de la situación. Corre y camina, ya no hay fatiga, porque ha recibido una fuerza sobrenatural que viene de Dios. Recibe esas alas, el espíritu que lo levanta, que lo ilumina. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo? Y vamos a ir a la primera de Juan, porque aquí es donde estos discípulos reciben esta fuerza. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es hermoso lo que San Juan nos dice, lo que este hombre que está convencido. A mí me gusta la confianza que tenía Pedro, en el capítulo 12, que después de que decapitan al apóstol Santiago, a Pedro lo iban a decapitar el siguiente día y lo meten preso con 16 soldados, está encadenado con ellos y Pedro se echa una dormida. Pedro, llega el ángel de Dios y le dice: levántate, ciñete ponte tus ropas y vámonos.
¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba dormido. ¿Cuántos de nosotros con solo que no tenemos para pagar la luz, el agua y el gas, ya no encontramos el camino, no encontramos la luz? Pedro estaba, lo único, bueno, no le iban a hacer casi nada, solo le iban a cortar la cabeza, no era mucho también. Y entonces está dormido. Esa capacidad, esa confianza solamente te la da Dios. Solamente Dios. Y San Juan, otro que también pasó, todos pasaron el martirio, todos llegaron todos murieron, excepto el apóstol Juan. A Juan lo envenenaron, a Juan lo metieron en una olla caliente y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Hasta que Dios decidió llevárselo. Así es hermoso. ¿Por qué? Porque todavía faltaba que ese testigo ocular, que ese hombre que había recostado su cabeza en el corazón de Jesús, había escuchado de primera mano, había sentido de primera mano los latidos del corazón de Dios en su oído, en todo su ser, pudiera contarnos a nosotros con el último libro, con su Evangelio de San Juan, con la primera, segunda y tercera carta de San Juan y el Apocalipsis, para que sea el sello de nuestra Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios viva, que nos habla cada día cada uno de nosotros. Punto número 3, el testigo es intrépido, no le teme a nada, los problemas no se guardan, los problemas se solucionan. Hay muchos de nosotros que buscamos buscarle a los problemas, le damos otro problema y no le buscamos la solución que debemos de hacer. El testigo, sí, que tiene, que no busca salvarse, no le tiene miedo a nada, es intrépido, va a cuenta, se mete en problemas, hace lo imposible porque la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar. ¿Nosotros lo estamos haciendo? No. Y nos falta eso. Como misioneros no tenemos que tener miedo a lo que va a pasar. Si te pasa algo como misionero, hermano y hermana que me escuchas, te salvas. Te salvas así de fácil. Entonces, en el punto número 4, el testigo ama la tormenta como las águilas, porque lo hace más fuerte. Las águilas les encanta la tempestad, no luchan contra ella, sino que se dejan guiar por ella. Y llegan muy felices, muy tranquilas y todo esto. Entonces, el testigo no le tiene miedo a la tormenta, sino que va con la tormenta. No se guarda, no se pone a salvo, sino que está ahí. Punto número 5. El testigo no come carroña. ¿Y qué es no comer carroña? No pecar, no comer de lo que ya comiste, aborrecer lo que te alejaba de Dios. Vive de la gracia conquistada. El pasado es tu maestro, no tu morada. ¿Sí? Aprender de lo que no debes de hacer, de lo que no tenía sentido, de lo que te hacía apartarte de Dios, lo que te quitaba la gracia. Así que el Señor te da la gracia, conquista la gracia, conquista alejarte del pecado, conquista por eso el Señor te da esas fuerzas, te da esa capacidad de poder elevarte y no arrastrarte con el pecado. El testigo número 6, el testigo prepara a los que lo siguen. Sal del confort, lleva la palabra de Dios. Si conoce de las Escrituras, enséñale a los que no saben, háblale de que Dios está vivo y está con nosotros, camina con nosotros. No tengas miedo de ser feliz. El punto número 7, el testigo renace. No busca refugio, porque él tiene la mirada en la eternidad. Es un proceso largo y doloroso, pero te deja libre de ataduras. Así que el Señor nos va pidiendo a cada uno de nosotros que seamos capaces de guiarnos, de dejarnos guiar. Este proceso es como el de las águilas. Las águilas cuando llegan a los 40 años toman una decisión, 35, 40 años, toman una decisión, se van a lo más alto de la montaña. ¿Y qué es lo que hacen?
Se arrancan el pico, se arrancan las garras, se arrancan las plumas y es un nuevo renacer. Y van a vivir otros 40 años. Van a vivir otra vez, otra mitad de su vida. ¿Por qué? Porque toman esa decisión y tú también tienes que tomar esa decisión como las águilas. ¿Por qué? Porque tú has sido creado para las alturas, no para arrastrarte con el pecado como la serpiente. Así que busca allí dentro de tu corazón. Yo te voy a pedir que allí dentro de tu corazón busques qué es lo que te hace falta, qué es lo que en tu interior ha hecho falta. Si estás en tu casa, estás ahí cómodo, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y vamos a orar por si tienes una necesidad, una enfermedad. El mundo busqué. Si tienes una necesidad, Y no pudo ponla a los pies del Señor. Ningún tesoro Ponla a los pies del Señor. ganar, me saciará. Si hay un enfermo en tu familia también, Mas llegaste tú. en el nombre de Jesús de Nazaret, Me diste vida. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Cada deseo se cumplirá. clama al Espíritu Santo que descienda desde los 4 puntos cardinales y venga a tu vida, a tu familia, a tu familiar, a tu hijo, a tu ser querido, a ese amigo que te ha pedido oración. Nada es imposible para Dios. Y el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que se glorifica cuando tú y yo llevamos la palabra de Dios genuina a esos corazones que están abatidos, a esos corazones que están con heridas, a esos hermanos que les detectan cáncer. Dile al Señor, aquí estoy, Señor. Si tú te habías desanimado en el servicio, hoy el Señor te quiere levantar como esas águilas. Hoy el Señor te da fuerzas nuevas como el búfalo. Hoy el Señor quiere sanar esa herida. Hoy el Señor quiere llevarte con alegría para que seas capaz de contarles a otros de que Cristo está vivo en medio de nosotros, de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Dios que nosotros necesitamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales. Infunde el fuego de tu amor en el corazón de cada hermano y hermana que escuche esta predicación, de aquellos que ponen en práctica tu palabra, Señor, y guardan tus mandamientos. Fortalécelos para que no caigan en el pecado y que se alejen del pecado. Hoy el Señor quiere que tú y yo nos elevemos, enaltezamos el corazón de Dios y que podamos contar como la samaritana que es el verdadero Mesías, que es el verdadero Dios con el que hemos estado cara a cara hablando, que a lo mejor le hemos reclamado, que a lo mejor le hemos dicho que no nos ha ayudado, que nos ha dejado solos, pero quiero que sepas que el Señor nunca te ha dejado sola, nunca te ha dejado solo, siempre ha estado contigo, porque Dios es fiel, porque Dios no se olvida de lo que Él ya te ha prometido. Aunque tú creas que la palabra de Dios esté allí alejado, pero el Señor está cerca de ti. El Señor siempre ha estado esperando. El Señor siempre ha esperado que tú le digas, Señor, necesito de ti. Que el Señor siempre ha estado esperando
que le digas: Señor, he caminado un viaje muy largo, pero la bondad de Dios te espera, porque para el Señor no hay nada imposible. Haz un silencio en tu corazón y deja que la palabra de Dios entre y penetre en lo más profundo, porque el Señor está a la espera de que seas tú el que abra los labios, el corazón, los ojos hacia Él, porque el Señor quiere escucharte a ti, que tú le digas: he caminado un largo camino, Señor, y pensaba de que tú te habías olvidado de mí. Abre tu corazón. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Abre tu corazón La luz llegó a mis ojos y descansa en los brazos de Jesús como el discípulo amado, porque has llegado. Ha llegado el momento de que tus inseguridades se vayan lejos de ti, porque Dios ha extendido los brazos para soportarte, a pesar de que la estés pasando muy mal. Hay otros que están peores que tú y lo viven con la tranquilidad, con la capacidad de aceptarlo, de aceptar la voluntad de Dios, porque todo es para tu propio bien. Deja entrar la palabra de Dios en tu corazón y deja que el Señor haga su obra, que el Señor haga su trabajo. En la paciencia, en el amor, son los que vencen el dolor y aumentan la fe. Porque si fuera, aunque fuera tu última noche hoy, este día, fuera tu último día en este mundo, para ti comienza la eternidad con Cristo. Y si tú peleas la eternidad con Dios, lo mejor que nos puede pasar es irnos de este mundo, donde acecha el dolor, la soledad, la tristeza, el cansancio. Pero el Señor siempre ha estado esperando el momento de que tú vengas a sus brazos. El Señor siempre ha estado esperando de que tú llegues a Él, de que tú te abandones en sus brazos, de que tú seas el que toma la decisión, porque Él desde que te creó, desde que te pensó y te creó, ya te ha amado y te sigue amando con amor paterno y materno. Así que el Señor hoy te quiere regalar ese abrazo, ese fuego de su amor. Déjate llenar, déjate abrazar por el Señor, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él tiene la capacidad de darnos la vida eterna. Abrázate allí en la intimidad con Él y créele al Señor. Déjate llenar. En vez de renegar, dale gracias. Dale gracias al Señor, porque el momento de la sanidad, de la sanación ha llegado a tu vida y en tu familia. Un abrazo al Señor. Dale las gracias al Señor, porque el Señor es bueno contigo y conmigo. Dale las gracias al Señor y dile gracias. Porque si no hubiera existido esta enfermedad, este dolor, no me hubiera dado cuenta que esta parte de mi cuerpo existía. Hay muchos que no nos damos cuenta de que la cabeza la tenemos hasta que no nos duele. Hay muchos que no nos damos cuenta que nos tenemos que cuidar física y espiritualmente, que tenemos que cuidar lo que vemos, lo que comemos, lo que hacemos.
hasta que nos suceden las cosas. Hoy yo te pido que le dé gracias a Dios. Le dé gracias a Dios por todo. Y yo le doy gracias a Dios por ti que vas a ver esta predicación. Compártela, suscríbete a este canal. Llevemos la palabra de Dios a otros lugares a donde es posible que la iglesia está lejos. Pero por este púlpito que son las redes sociales, estos medios de comunicación, llegue a esa persona que a lo mejor está postrada en una cama, con un cáncer, una parálisis, pero la mano de Dios lo alcanza. Así que suscríbete, dale me gusta para que YouTube lo comparta y deja tus comentarios. Yo mismo te los voy a contestar. Si tienes una sugerencia de algo que quieras preguntar o saber, le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para podértela contestar. Así que un abrazo a la distancia. El amor de Dios es hermoso, maravilloso, y caminemos en el amor de Dios, en la gracia de Dios, para que seamos fieles discípulos y testigos de Cristo. Un abrazo a la distancia. Que la paz y el amor de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Amén.